Martes se llevó a cabo el cuarto foro del Diálogo Nacional por la Reforma al Poder Judicial. En el encuentro se reiteró que la reforma no afectará los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial. Tampoco se pretende limitar la libertad de jueces y magistrados en sus decisiones. Vamos a ver la historia. ¿Se mantiene o desaparece la división de poderes con la reforma al Poder Judicial? Este fue el planteamiento en torno al cual debatieron ministros, magistrados, jueces y legisladores en el cuarto Diálogo Nacional sobre la reforma al Poder Judicial realizado este martes en Chiapas. Uno de los antecedentes, la manera en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado leyes aprobadas por el Poder Legislativo y decretos del Ejecutivo Federal, al avalar acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos de oposición. La discusión cuestionó, por un lado, la independencia de los miembros del Poder Judicial de intereses políticos y económicos. Del otro, se puso sobre la mesa la pertinencia de que jueces y magistrados sean electos por voto popular. ¿Qué tal el juez de la PESA que decidió invadir la competencia de un órgano constitucional diciéndole, te doy 24 horas para nombrar magistrados? ¿Y qué tal el juez, ojo, qué tal el juez Gómez Fierro? Les voy a decir algo, son amiguis, los dos eran los titulares de los juzgados en materia de competencia, telecomunicaciones y energía. Si yo soy un especializado en derecho familiar, me van a venir miles de personas, pero si soy especializado en competencia, telecomunicaciones y energía, ¿quiénes son mis clientes? Los machuchones, las grandes empresas. Por supuesto que pasado un tiempo les iban a dar la razón. Se plantearon los casos en que la Suprema Corte ha invalidado leyes aprobadas por el Poder Legislativo, atribuyendo irregularidades en el proceso administrativo, por lo que se propuso que el máximo tribunal no tenga la última palabra. Que las decisiones de los tribunales supremos, de la Corte, por ejemplo, puedan ser sometidas, en algunos casos, cuando el pueblo lo demande, a referéndum. O pensar al menos en el instrumento que contiene la Carta de Derechos de Canadá, que establece cómo el Congreso, con una mayoría, puede suspender o revocar decisiones de la Corte Suprema. Ya lo he oído en varias ocasiones, la Corte se ha excedido en su facultad de revisar el proceso legislativo. Solamente déjenme decirles muy brevemente, la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data de 2008. Fue la primera y fue expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos en 2008. La decisión final es del pueblo. Es un ajuste profundo del Poder Judicial, comenzando por la Corte y el Consejo de la Judicatura. Con ello, no se lesiona en modo alguno ni la separación ni la independencia del Poder Judicial. En el intercambio de ideas, también reflexionaron sobre la propuesta para la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Dicen que el presidente quiere concentrar poderes, cuando en este momento son atribuciones del presidente de la República proponer los candidatos a ministros en la Corte. Y él y ella, porque la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, está totalmente de acuerdo que esta atribución se divida entre los tres poderes, 10 del Poder Legislativo, 10 del Poder Judicial y 10 del Poder Ejecutivo. No se ve por ningún lado esta idea de que sea una reforma para concentrar poder en una sola persona. Los legisladores que conforman la mayoría parlamentaria sostienen que la reforma al Poder Judicial va, ya que se trata de un mandato popular. En tanto, los opositores, entre ellos la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, intentaron convencer de que es necesario modificar la iniciativa presidencial. El Poder Judicial no es perfecto, nunca lo ha sido y no lo será, porque es humano.
Lo mismo sucede con los otros dos poderes. Pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad, no justifican la arbitrariedad, no justifican el abuso. Que quede claro, no estoy diciendo que el Poder Judicial no se toca. El Poder Judicial sí se toca, pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo. El quinto de 9 foros se realizará este viernes en el estado de Veracruz. Punto de referencia. Quien quiera seguir pensando que el pueblo no va a elegir se equivoca. A partir del primer trimestre de 2025 el pueblo va a elegir al Poder Judicial.